Muy buenas acuaconscientes, hoy os traigo otro capítulo más y como sabéis siempre os traigo animales increíbles para meter en el acuario. En este caso el Unio pictorum de la familia de los Unionidae. Esta increíble almeja se llama así, pictorum, pictórico, picto, en latín significa pigmento, significa pintura, y es que este animal servía como receptáculo, como recipiente para poner los pigmentos de los pintores. De ahí que se adoptara este increíble nombre. Me encanta el nombre y me encanta en sí la filosofía del animal, no solo por lo que significa a nivel artístico, sino también porque esta almeja o este mejillón tiene particularidades a nivel de reproducción y de comportamiento muy interesantes que explicaremos durante el vídeo. El nombre común de este animal se llama almeja de agua dulce, se puede llamar también mejillón de agua dulce por la forma amejillonada. Se conoce también como náyade o almeja de pintor o mejillón de pintor, por el tema que he explicado anteriormente. El descubridor fue Linneo en 1758 y os tengo siempre acostumbrados a hablar de Sudamérica, Asia y África o Australia, Oceanía, a nivel de animales para el acuario. Pero este animal habita en Europa, es bastante Eurasia más bien. Diríamos, este animal lo encontramos enclavado en Europa. Hay que decir que la distribución lo podemos encontrar por toda Europa, normalmente centro Europa, pero está bastante distribuido desde Rumanía hasta los Cárpatos, desde los Urales, lo tenemos también en diferentes ríos, en el Danubio, lo encontramos también. La distribución es bastante amplia a lo largo de Europa, lo podemos encontrar también en Turquía, en el sur de Europa, pero hay que decir que actualmente este animal se encontraba en España, lo podíamos encontrar dentro de nuestro país. Lo que pasa que a día de hoy es prácticamente imposible encontrarlo en España o encontrarlo en Italia. Esto es debido a que en estas zonas normalmente se ven desplazados por otros mejillones invasores, como puede ser el mejillón tigre o otros animales que realmente están aniquilando a este animal. Sí que es cierto que, por ejemplo, hasta Rusia lo podemos encontrar, hasta Turquía, estos límites a nivel de norte y a nivel de son lugares en los cuales todavía se pueden encontrar. Son animales con una distribución muy amplia, pero dentro de Portugal y España, dentro de la península ibérica, están muy reducidos. También es un animal muy sensible a los tóxicos, que al mínimo vertido que caiga en los ríos, y ya sabemos cómo están muchos de los ríos españoles, también son una especie proclive a extinguirse en zonas concretas de Europa. Así que es cierto que están clasificados como una preocupación menor dentro de la lista de la UCN, pero está desde la Confederación Rusa, Mónaco, lo encontramos en Polonia, Rumanía, lo encontramos en Eslovaquia, lo encontramos también en algunas islas de Inglaterra. Es decir, es un animal con una distribución muy amplia, desde el Mar Caspio al Mar Negro, muy distribuida. Albania, incluso en Andorra también lo podemos encontrar. La temperatura es un animal de europeo, por lo tanto el clima es continental, el clima es de 0 a 25 grados. Es un animal que se desarrolla mejor en temperaturas moderadamente frías. Digo moderadamente frías porque tampoco es bueno tenerlo excesivamente frío. La baremación de temperatura adecuada para mantener a estas almejas sería entre 17 a 24 grados, siendo ya los máximos 23, 24 y 25. Pero no deberíamos pasar de los 24 grados porque si no, este animal, si lo mantenemos durante mucho tiempo, por ejemplo a 28 grados, suele morirse con facilidad. El tamaño de estos animales pueden crecer incluso hasta 15 centímetros. Si os fijáis, tienen como unas líneas a lo largo de toda la valva, de todo el caparazón. Entonces esas líneas marcan como las líneas concéntricas de los árboles, las diferentes etapas de crecimiento que ha recibido ese animal. Sin duda también el color este amarronado, el color ocre, la textura al tocarlo, es un animal increíble. Sí, se puede mantener en acuario comunitario, pero cuando se tienen este tipo de almejas, este tipo de mejillones de agua dulce, sí que es cierto que no se pueden poner con algunos peces globo, con algunas familias que cuando ven los pelillos del sifón son propensas a picarlos. Entonces, con moderación, con especies pacíficas, con especies que no la molesten, que no le piquen, porque si no realmente pues se vería rápidamente estresada, se cerraría, se mantendría todo el tiempo estresada, y este animal necesita respirar bastante. Por lo tanto, es importante que tenga la posibilidad de que no la tosiguen y poder extender los dos sifones que estáis viendo a lo largo de este vídeo.
Para mantener almejas, para mantener mejillones, la calidad del agua debe ser excelente. Lo aconsejable para este tipo de almejas esta almeja es una almeja filtradora de gran capacidad de filtraje, es decir, puede filtrar hasta 2 litros por hora, son muy activos a nivel de filtración y además son muy efectivos quitando la turbidez del agua. Es uno de los animales que yo os recomendaría siempre y cuando el acuario lo mantuviéramos a una temperatura prudencial y con unos congéneres también que se adaptaran bien a una temperatura ligeramente más fría que lo que normalmente encontramos en agua tropical. También comentar que el acuario, pues para mantenerlo, lo ideal sería unos 100 a 200 litros, aunque sí que es cierto y aunque no lo pueda parecer, este animal se puede mover muy rápidamente a lo largo del acuario, es decir, puede caminar incluso 30 a 40 centímetros por la noche, es un animal muy activo y se va moviendo a través del sustrato y va dejando unos surcos a lo largo del sustrato que son increíbles también. Pero hay que indicar que todo lo que son almejas, este tipo de invertebrados, ya hablamos anteriormente sobre la polimésoda, entonces en este caso este tipo de almejas necesitan una filtración y una calidad de agua muy buena. Normalmente los acuarios maduros ya tienen en la columna de agua bastante nutrientes y bastante elementos que le sirven para alimentarse, pero este animal debe estar siempre en un acuario maduro, un acuario con diferentes materia en suspensión, con una calidad del agua de nitritos sobre todo muy bajo y también con mucho cuidado de al renovar con agua, depende qué agua o depende, es muy sensible por ejemplo a los compuestos de cobre, a los compuestos de atos, a los compuestos de medicamentos. Por lo tanto, mucho cuidado cuando hagamos los cambios de agua o cuando tratemos al acuario porque son hipersensibles al cobre. Normalmente también comentar que la oxigenación dentro del tanque es muy importante para estos animales. También van respirando ese oxígeno y no tienen la capacidad como los peces a veces de que cuando no hay oxígeno en la columna de agua suelen subir a la superficie a tomarlo del aire atmosférico. Por lo tanto, es un animal que si no hay oxígeno en el agua también se suele morir. El agua debe ser madura, como lo he comentado antes. Se deben también realizar unos ciertos cambios también con el tema del agua para mantener ese estándar de calidad que estábamos hablando anteriormente. Entonces, cambios semanales sobre el 15, el 20%, pero siempre nunca agua demasiado nueva con cloro o con cobre o con metales en general. O sea, bien tratada con un acondicionador, dejándola reposar, buena agua en general. Es un animal también que normalmente no agradece para nada las corrientes, por lo tanto no tiene que haber nada de corriente en el acuario, nada de flujo, todo tiene que estar estancado, bueno, no estancado, pero sí que el acuario no tiene que tener ningún tipo de movimiento. Es aconsejable también que haya una cierta cantidad de carbonatos. El KH debe estar bastante elevado. Si subimos el KH, lo que vamos a conseguir es un mayor crecimiento, un crecimiento fuerte de la carcasa que le recubre, un crecimiento que no se va a empezar a encontrar zonas en las cuales se empieza a clarear el animal porque realmente no tiene calcificación suficiente como para poder crear ese caparazón cálcico. Entonces es bueno también una cierta calcareidad dentro de los carbonatos, el calcio, las sales minerales que hayan dentro del acuario. Esto debe estar correctamente equilibrado a nivel de este tipo de compuestos. La iluminación debe ser luz baja o también proporcionarles unas zonas en las cuales sean unas zonas semisombrías, semilumínicas, unas zonas tamizadas por alguna planta quizá, porque ellas son propensas a ocultarse debajo de ese tipo de plantas. Es un animal también que puede mover las plantas, es un animal que normalmente se entierra. Hay que tener mucho cuidado al enterrarlas nosotros mismos, porque a veces nos pensamos que si están directamente encima del sustrato, como estáis viendo esta, ya se están estresando y lo mejor es meterla con la mano y enterrarla. Hay que tener mucho cuidado porque ese animal se entierra de una manera concreta. Hay una zona, que es la zona de los sifones, que son esas dos oberturas, que eso siempre respira por ahí y se tiene que poner esa parte fuera de la arena. Si ponemos esa parte dentro de la arena, estaremos obstruyendo la respiración de la propia malva, de la propia valva, de la propia almeja, y la almeja si no puede moverse o si la habéis enterrado muy honda se morirá por asfixia. Por lo tanto siempre es el pie, que el pie es totalmente esa lengüita que sale, esa lengua es la con la que normalmente se van moviendo y esa lengua es con la que normalmente cavan y esa lengua siempre está enterrada en el sustrato. Pero lo mejor es dejarla encima, ella misma sabe perfectamente lo que tiene que hacer para meterse y para enterrarse o para moverse
Entonces es importante esto. Es un animal muy filtrador, el alga unicelular verde suele también ayudar a eliminarla, el alga en suspensión unicelular, que a veces nos aparece en los acuarios y que la erradicamos con el filtro UV. Entonces, este animal puede también ayudar a eliminar eso o eliminar la turbidez, etcétera. Pero bueno, esta almeja es un buen también indicador de la calidad del agua. Si tenemos un agua pésima o si el agua empieza a deteriorarse, lo que vamos a ver es que es uno de los primeros animales en morir. Los parámetros entre 7 a 7,5 no llega a ser un agua con un pH alto, pero sí que es cierto que es de neutro a ligeramente alcalino. Lo que sí que es cierto es que el KH deberíamos subir los carbonatos. DGH también entre unos 15 a unos 20 grados de GH. Normalmente la alimentación de este tipo de bivalvos es un bivalvo bentónico que vive en el sustrato, es un animal filtrador y el mayor cantidad de alimento no, lo va a recibir, lo va a ingerir a través de poco a poco la propia filtración de partículas orgánicas que haya suspendidas en el agua. Come algas, fitoplancton, partículas de alimento que quedan en suspensión de los típicos que a veces echas escama y algunos trocitos son puntitos de escama que no se lo comen los peces porque son muy pequeños. También se comen plancton, micropartículas de otros tipos de elementos. Come también, filtra algunos tipos de desechos de los que generan los peces, infusorios, en general todo lo que sería microorganismos que haya dentro de microorganismos también pequeños, elementos de partículas que existan en el agua que le puedan proporcionar un cierto alimento. Es una especie tranquila, es una especie que se queda prácticamente todo el día quieta, es una especie que es nocturna y que es una especie que permanece normalmente semienterrada. Casi todo el tiempo lo vamos a encontrar eso, anclada en vertical o en diagonal, y ella estará allí directamente filtrando tranquilamente y se irá moviendo en la posición adecuada para orientarse correctamente al donde les venga más cantidad de alimento. Normalmente también puede convivir con otros ejemplares, pero sí que es cierto que como requiere de mucho alimento, porque es una almeja que en comparación con la polimeso da otro tipo de almejas, crece bastante, por lo tanto es importante que haya una almeja para bastante cantidad de litros de filtrado. La zona natatoria, no es natatoria obviamente, pero lo encontramos en la zona demersal. Y este tipo de bivalvos suele vivir unos 10 años, por lo tanto también es un bivalvo que nos va a acompañar con nosotros una décima parte o una octava parte de nuestra vida. La experiencia para mantenerlos es bastante sencilla, siempre que se mantengan unas ciertas pautas a la hora de la limpieza, de la excelencia, de la calidad del agua. Y luego también, y ahora sí que voy a hacer un inciso increíble, os voy a contar la manera tan increíble de reproducirse de estos bivalvos. Estos bivalvos son hermafroditas, es decir, más que hermafroditas son bisexuales, en el sentido de que tienen los dos sexos al mismo tiempo. Y su reproducción en acuarios, a pesar de que es bastante complicada, es increíble, pero no es realmente imposible. Digamos que es complicada. Entonces, para reproducir a este tipo de bivalvos, cosa que normalmente no suelo hablar mucho en los vídeos sobre la reproducción, pero creo que esta es muy interesante, para reproducir estos bivalvos lo que necesitaremos sería un acuario y que estuvieran en excelentes condiciones de agua, en excelentes alimento incluso vivo de zooplancton, de microplancton en general, y obviamente en excelentes condiciones y solos dentro de ese acuario. Entonces, lo que hacen normalmente es, tienen esos dos sifones, entonces en uno de los sifones están escondidos los huevos. Cuando ella se siente fértil y ha generado suficiente cantidad de huevos, expulsa la columna de agua por otro de sus sifones, expulsa el esperma. El macho expulsa el esperma y es absorbido por una cavidad que la hembra tiene a través de su sifón, y esos espermas los vuelve a introducir dentro, donde se fecundan los huevos internamente de la valva. Pero no solo eso, sino que una vez internamente fecundados, lo que hace este increíble animal es volverlo a expulsar al agua, al exterior, a la columna de agua, a través del sifón que tienen para echar la respiración y para echar el agua, y ahí están ya eclosionados. Entonces hay una especie de larvas que se llaman quirídeos o algo así, y estos son como pequeñas larvas móviles que tienen como
un apéndice que les permite nadar, finalmente acaban en el agua y los peces acaban comiéndoselas o muchas de ellas acaban enganchándose a las agallas de los propios peces. Entonces, estos bivalvos se quedan en miniatura cuando son muy pequeños, cuando son larvarios, se quedan enganchados a las branquias de los peces y es en las branquias de los peces donde se alimentan sin dañar al animal, es decir, es un parásito, pero en ningún momento está realizándole al pez una cosa que le está perjudicando, pero sí que es cierto que a través de las branquias, aparte de que el animal se va desplazando, el pez se va desplazando y lo que hace es disgregar todo lo que sería las almejas, se van yendo a las diferentes zonas, entonces estás propagando la especie a través de las branquias de los peces. Entonces allí crecen hasta que realmente tienen como ya la forma de un adulto, pero en realidad son pequeñitos. Ellos se van nutriendo poco a poco de los tejidos de las branquias sin dañar las branquias ni sin dañar al propio pez. Y una vez ya ellos consideran que ya tienen un tamaño considerable, ellas mismas se sueltan y una vez allí ya caen al suelo y allí ya se vuelve otra vez a desarrollar todo lo que sería el ciclo natural de crecimiento de esta valva en el sustrato. A veces incluso se pueden en este proceso también encontrar diferentes, porque los peces, a muchos de ellos van en grupo, entonces se van moviendo toda la colonia de larvas a una zona concreta donde todas caen y entonces hay veces encontramos colonias en según qué tipo de ríos en los cuales pues encontramos bastantes animales de esto. Es también bastante fácil de encontrar a nivel acuarístico y sí que es cierto que también esto no solo es un animal que se aprovecha de los peces, sino que también existen diversas especies de peces, y aquí viene la segunda curiosidad, como por ejemplo el Rhodeus ericeus, que este tipo de pez es un pez, creo que es de los ciprínidos, ahora mismo no estoy de los ciprínidos, sí, este pez pertenece a los ciprínidos, que también este pez lo que hace es aprovecharse del hospedaje, de la casa, de la propia valva, de la propia almeja. Entonces lo que hace es que la hembra tiene un ovopositor que es más extenso. Eso, el ovopositor es sencillamente como una especie de tubito fino que tienen las hembras para directamente depositar exactamente el huevo en el sitio donde ellas quieren, ¿no? Entonces, los ovopositores de esta especie son más alargados porque realmente introducen el ovopositor dentro de lo que sería la valva, dentro de lo que sería pues ese moco que tienen dentro de color blanco que estáis viendo, y allí depositan poco a poco todos los huevos. Una vez la hembra ha depositado toda la puesta, el macho expulsa el esperma y los fecunda. Y luego los peces nacen dentro del molusco y finalmente luego ya, aparte de que el molusco les ofrece protección, ya sale al agua. Sin duda son dos simbiosis que son increíbles, que me parecen fascinantes, y estos animales sin duda a mí personalmente me encantan, no solo por la forma, no solo por el significado, no solo por su manera tan rara de reproducirse, sino porque en realidad este animal es increíble. También es un animal que es difícil, es difícil encontrarlo, se encuentran bastante fácilmente, pero quiero decir, no es algo que todo el mundo tenga, que todas las tiendas las puedas encontrar. Son animales que, como he comentado antes, habitan en ríos con una concentración calcárea, en ríos grandes, como he comentado antes, normalmente con flujos bastante lentos, canales, lagos, embalses. Normalmente a veces si los ríos se mueven con mucha corriente se suelen ir a las zonas marginales donde hay menos corriente. Es sin duda un animal increíble, normalmente lo podemos encontrar en tienda sobre los 10 a los 20, 30 euros como mucho. Sin duda, una increíble especie. Espero que os haya parecido un animal increíble, a mí me encanta. Y muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por los comentarios, los likes, siempre lo digo. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima.